por haber venido aquí. Tenemos hoy el inmenso placer de tener a Teresa con nosotros, Teresa Valero. Presentamos Contrapaso. Es Contrapaso 2. Ya sé que pones Contrapaso, mayores con reparos, y puede que te dé hasta un poco de rabia que digan Contrapaso 2, pero... No, que va, no, porque yo al final pensaba que... O sea, es el 2, si son 3, pero bueno, así por marketing. Tenemos Contrapaso 2, un TV magnífico del que intentaremos no aburriros demasiado para que tengáis todo el tiempo de filmar, pero creo que sí que es interesante que nos comentes algunas cosas, algunos intríngulis del interior. Y voy a empezar duro. Porque muy bien, nos llevamos muy bien, pero las cosas como son. Primer tomo, Contrapaso. Teresa Valero, guión y dibujo. Yo te había visto cosas que habías dibujado, incluso con un guión tuyo, pero eran cositas muy pequeñas. Te he visto guiones para otra gente, para Juanjo Guarnido, Montse Curisqueso. Te he visto cosas muy chulas. Se sabe que dibujas bien, se sabe que guionizas bien, pero meterte en Contrapaso, telita. Sobre todo si son 3. Claro. Mucha ambientación, trama criminal, trasfondo sociopolítico. Sacas el primero, nadie sabe qué va a pasar y qué ha pasado. Un exitazo. Pues sí, yo todavía me sorprendo un poco, la verdad. Sí, no me lo esperaba para nada. Éxito de crítica, éxito de público, tanto en España como en Francia, que yo sepa. Sí, sí. Y eso a la hora de hacer el segundo está muy bien, pero igual es un problemón. Pues sí que pesa. Pesa porque somos nuestros peores enemigos, o sea, estamos siempre fustigándonos, yo no sé qué nos pasa. Bueno, me imagino que el común de los mortales decimos, no, es una cosa de los artistas. Yo imagino que todas las personas somos un poco así, ¿no? Siempre tienes miedo cuando te va bien, estás pensando, ay, seguro que algo pasará que me irá mal. Y así, ¿no? No sé por qué lo de ser demasiado felices nos han educado como para que no. Siempre parece que va a pasar algo, ¿verdad? ¿no? La Sí, época del 100% de felicidad solo desde muy pequeñitos. Sí, que no te confíes. Entonces, pues sí, era un poquillo de losa, además. Pero yo intentaba, pues, no pensar mucho en ello. Porque si no es paralizante, no puedes, Vale, no puedes hacer intentas nada. no pensar en ello, pero Contrapaso 1, Contrapaso 2, más páginas, más temas, represaliados, nuevo cine español, la censura, en cine y en revistas, el fin de la autarquía, el extraperlo, el chabolismo, especulación inmobiliaria, corrupción, desahucio, represión, el LGTBI, el papel de la mujer, los curas rojos, la religión, la educación. Es que cuando lo dices así parece mucho. Es que a eso voy. Dices, voy a menos y es como los blockbusters de que voy a hacer más grande y más cosas. Es muy difícil. O sea, tú entiendes que esto que querías hacer es muy difícil. Meter tanta información, tratar tantos temas, a la vez que eso, continuar con todo lo anterior, que también voy a recordar lo que estás. Tienes una historia de amor, de estas, ¿cómo se llama? En lo del amor que no se... lo de la tensión sexual. Eso, tensión sexual no resuelta, entre Paloma y León, la tensión política, que tenemos la de amor y la política entre León y Emilio, el asesino en serie continúa de una en otro, meter además un asesinato autoconclusivo, porque cada uno tiene que tener su trama policíaca aparte, seguir funcionando con una trama de secundarios bestial. No sé si es buena idea, ¿no? Pues yo también lo dudo, pero es que eso es como lo de Jessica Rabbit, es que me han dibujado así. Yo no sé hacer las cosas de otra manera, me cuesta mucho. Las racionalizo y luego no me salen. Como las racionalizo, me sale otra cosa. Y la pregunta es, ¿cómo intentas hacer todo esto? Que evidentemente es muy complicado. Es meter mucha información, es trabajar con demasiados temas. ¿Y cómo haces que funcione? Porque esto es bueno. Cuando a mí me llegan a contar que querías hacer todo esto y digo, aquí no, lo siento, pero va a salir algo un poco pesado, un poco rollo, que se va a notar. Porque un problema que veo cuando se trabaja sobre todo en cómic histórico, y sobre todo histórico cercano, ¿no? Que puedes conseguir mucha documentación, incluso de fuentes muy, muy primarias. Que te emborraches, ¿no? De documentación. Sí, eso es un problema. Y sinceramente no pasa. Me ha parecido un TVO de una densidad abrumadora, pero que fluye, que quieres leerlo, que igual porque tratas al lector como adulto, ¿no? No te preocupas de si alguien no ve algo, pues que eche para atrás o que eche para adelante, pero claro, se lee. Sí, yo lo que creo que la cosa está en que yo no sé que voy a hablar de tantas cosas, creo, van como surgiendo. O sea, voy montando la trama y es verdad que eso siempre lo digo, o sea, si ahora mismo nosotros tuviéramos que hablar de nuestras vidas, es que tenemos una lista igual o más larga de cosas que nos afectan y que nos están conformando como individuos, ¿no? O sea, lo que está pasando cada día, lo de Trump, cómo viene la IA, el COVID,
COVID, si tenemos una historia de amor que es desgraciada o no. Todo eso es parte de nosotros también, ¿no? Y realmente es muy difícil contar una historia eliminando todo, ¿no? Y decir, no solo hablo del amor. Y más cuando estás hablando de una época que en realidad los personajes son un poco corales, ¿no? Lo que a mí más me interesaba era eso, era la época. Pero no hay una agenda, o sea, no dices que no se me olvide, por ejemplo, de No. pues, lo del cine, ¿no? Dices, pues tengo que meter no solo, porque dices igual, primero los chavalillos, ¿no? Los dos grupos, los que son más de los que buscan más Antonioni, los que... y luego dices, no, que también se acaba la autarquía, también vienen los americanos con los dólares. No, eso es más, viene más después. O sea, yo lo que hago es decir, en este quiero hablar de cine. Entonces, cuando tú empiezas a documentar, te das cuenta de que precisamente había dos bandos porque venían los americanos también. Y porque los americanos eran algo que estaba haciendo saltar a la sociedad como estaba entonces, ¿no? Y entonces te das cuenta además cuando estaba diciendo, es que los americanos no solo estaban a través del cine, no solo venían las grandes fortunas al Castellana Hilton, es que venían los soldados a la Corea. Bueno, lo de la Corea, y entonces... aquí estamos tirando algún spoiler, no vamos a hacer spoilers en cuestión de quién ha matado a quién y por qué, pero sí vamos a decir, pues se habla de estas situaciones, pero bueno, son historia, o sea, no se ha inventado Teresa nada en ese sentido, sino que había la Corea esta que cuenta un poquillo porque me pareció fascinante cuando me enteré. Bueno, cuando le levantan el bloqueo a Franco, pues se accede a poner 5 bases militares en España, ¿no? Y una es en Madrid, que es Torrejón. Entonces, para coger a los soldados más rasos, ya muchos pilotos, es una base aérea, y entonces hicieron una manzana, ¿no? De pisos que estaban así muy bien, que de hecho además algunos salieron a la venta y hubo españoles viviendo ahí también, y que se llamó la Corea, porque era justo la guerra de Corea, y entonces a esa organización la llamaron la Corea. Allí había un economato que, claro, de allí salió de todo, ¿no? Para el extraperlo, y muchas cosas que no se podían, pues por ejemplo antibióticos que se podían conseguir normalmente en las salas de fiesta, pues ahí también se traían muchas cosas de América y los pilotos comerciaban, ¿no? Y entonces, claro, era... pues yo quisiera como una especie de oasis ahí, que además estaba al lado del barrio Tetuán, que es uno de los barrios más pobres que tenemos en la capital, y que eran unos pisos, pero que además por la noche, o sea, en el libro este Paralelo 40, que cuenta mucho cómo era la Corea, de un español que estuvo viviendo allí en los años 50, las noches eran, vamos, era Sodoma y Gomorra, tal cual, lo que cuentan era juego, tal, el sexo de las mujeres desnudas por la calle, entonces, claro, cuando descubres eso también dices, joder, ¿cómo no vas a poner algo? ¿Sabes? Si tienen que tener una conversación, si al final para seguir la trama tiene que pasar cosas, ¿cómo no vamos a poner en un bar allí en la Corea con todo el mundo trapicheando, ¿no? Que en una sola imagen ya te está dando todo ese universo. Ya luego hablaremos ya de todas estas cosas que vas metiendo y cómo lo haces, ¿no? Para colocarlas allí. Pero otra cosa que quería comentar era cómo es la Teresa guionista con la Teresa dibujante, porque parece que hay cierto esclavismo, ¿no? Hay cierta... la dibujante tiene que trabajar demasiado a veces, no hay muchas escenas de multitud, no sé si eso te gusta como dibujante o es una imposición más del guión que te pones tú a ti mismo. Pues no es tanto del guión, porque yo el guión que escribo es como cosas que pasan, y entonces, pero no sé cómo deben pasar, yo no sé si van a pasar en plano general o tal, sé que en algún momento, o sea, si aparece la Corea o aparece el Castellana Hilton, pues claro, yo sé que contarlo poniendo en un rotulillo Castellana Hilton y luego que solo se vean primeros planos, pues va a quitar como mucha información, ¿no? De eso, del ambiente precisamente, de cómo iba vestida la gente, de tal, que te va a poner en situación. Entonces al final es más la Teresa dibujante la que dice, es que esto hay que contarlo bien. Viene de mis días de storyboarder, que efectivamente pues sabes que cuando toca un plano general pues debes de hacerlo, o sea que tienes que tratar de no ser cutre ni vaga y ser profesional, pero eso no significa que lo disfrute muchísimo tampoco. Pero me interesa eso que acabas de contar ahora del guión. Entonces, ¿cómo te planificas el guión? ¿Va más ¿es una escaleta? ¿Es un guión más cerrado? Ya veo que planos no te marcas. Es que voy tendiendo al caos cada vez más en vez de cada vez menos. Es que no me lo puedo creer por cómo resulta Sí, no, pues es que
una cosa, yo... Pero aunque sea el caos, primero hay un story más o menos cerrado antes de ponerte a acabar, ¿no? Más o menos cada vez menos. Vale, vale. Yo oía el otro día a Jaime Hernández y decía, de si es que ese es el camino, o sea, de 40 años improvisando páginas de cómic. Digo, pues sí que, ¿ves? Tener ahí una cosilla. Pero yo hay, y cada vez más, hay un montón de cosas que no sé cómo van a acabar casi hasta que ya tengo que soltar el TVO terminado. Entonces, ¿qué tienes cerrado, por ejemplo? ¿La trama policíaca? Sí, normalmente tengo... Claro, es que la trama policíaca la tienes que cerrar, porque si no es... Y lo que pasa es que hay veces que hay cosas que no me convencen y digo, esto tiene que ser más espectacular, o aquí hace falta... Sí, pero con algo ya cerrado porque algo. te pones. O sea, claro, ya son retoques pero sobre algo. normalmente sí, pero aún así hasta el último momento muchas veces estoy tratando de que sea más sólida. Incluso a veces ya hasta en el diálogo. Yo en la última relectura que hago de diálogo vuelvo a verificar que en la trama policíaca las cosas funcionan, no hay agujeros o tal, ¿no? Y de hecho yo creo que estábamos revisando los diálogos y le dije a Álvaro, esto es una tontería, o sea, se ha quedado una cosa así y de otra versión que aquí que no funciona y hay que quitar este diálogo porque no. De hecho, otra cosa que te quería contar es eso de precisamente los diálogos. Eres muy fina con los diálogos, o sea, de verdad que no sé si es eso, que porque no los tienes tan escritos, entonces no los tienes muy escritos al principio. Algunos sí. Pues Sí. Claro. Ese es lo que más tiempo paso, eso sí que es verdad. Entonces hay veces que de hecho, antes de tener una escena muy trabajada, lo que tengo es un diálogo que me gustaría que saliera, no una situación en la que quiero que se digan ciertas cosas. Es que te veo dos tipos, o sea, es que lo típico, estás ahí leyéndolo y como sé que luego tenía que comentar, digo, vas apuntando, ¿no? Y por una parte, hay diálogos muy Hollywood clásico, muy chispeantes, ¿no? Muy de no tienes edad para fumar, pues la tengo para trabajar, evidentemente la tengo para fumar, ese tipo de cosas. Y luego hay diálogos que son de aquí tengo que sentenciar, aquí tengo que decir algo, porque luego hablaremos de la tesis, que creo que hay tesis, ¿no? En tu obra. Cuando dicen a la gente no le importa la verdad, en este país no hay forma de pasar página. Como las cosas se cierren mal, siempre vuelven. Esto no es casualidad que lo hayas puesto. Hombre, yo creo que es en lo que estamos. O sea, llevamos con una cosa abierta durante 80 años ya casi. Y bueno, pues nada, ahí hasta que Dios quiera. O sea, podemos entender con contrapaso, por mucho que haya una trama de eso, de policíaca, eso es un cómic, para mí me parece, llamamos lo social, llamamos lo político, pero el peso importante para ti de la historia es... Sí, no, vamos, a mí la parte así de thriller pues no me interesa especialmente, o sea, yo reconozco que es verdad que en principio era una excusa, sobre todo para que el lector entre fácil en eso, ¿no? Porque el género negro siempre apela a la curiosidad, es algo que te hace pasar página, no quieres saber cuando tienes revelaciones, pues venga, a ver dónde me lleva esto. Pero para mí es un poco la excusa para contar otras cosas que me interesan mucho más. Pero aunque sea una excusa, yo creo que se ve que estás disfrutando, igual no tanto a la hora de urdir la trama, sino con las escenas. Algunas de las escenas más espectaculares te permites el lujo, ¿no? De hacerlas en los momentos más violentos, claro. Hombre, yo cuando ya me meto intento disfrutar y sobre todo intento estar orgullosa de lo que sale, por lo menos. O sea, decir, bueno, a ver, no he sido capaz en este momento de hacerlo mejor. O sea, igual dentro de 2 años sí, pero ahora mismo no soy capaz de hacerlo mejor. Y sí me suelo meter bastante en la acción y eso. Es lo que más me gusta también dibujando, es la actuación. Entonces sí que es más o menos... La actuación en todos sentidos, ¿no? Expresividad de los personajes, la cámara, eso es. Los ritmos... Sí. ¿El ritmo te preocupa? ¿Te preocupa mucho? O sea, es una cosa que te... Sí, yo cuando estoy escribiendo, hasta que ya llega un momento que aborrezco el guión, entonces muchas veces inacabado empiezo a dibujar y luego voy volviendo, pero si engancho una temporada en la que estoy escribiendo y la cosa fluye, hasta que veo que ya no hay más que exprimir, pues ahí sí que me leo todas las mañanas, empiezo a leer desde el principio hasta el final para ver el ritmo. Y entonces, si lo leo, pues, y la cosa va... Y normalmente siempre cambia algo, cada día cambia algo. Y... O sea, que las primeras páginas están mucho más tocadas que las... Sí, normalmente. Sí. Sí, pero es que al final en las últimas también es como que ya son heredadas de todo el trabajo que viene después y hay menos posibilidades de hacer de opciones diferentes, ¿no? Las últimas ya cerradas, ¿no? Ya no queda mucho más remedio que hacer lo que vas a hacer. Y también muchas veces cuando empiezas una historia tienes el principio
tienes el final, o sea, tú sabes cómo quiere terminar y tienes más o menos a lo mejor una imagen ya potente o tal. Lo chungo siempre es el acto 2, es lo que decimos siempre, o sea, es eso, es ir haciendo cosas, también una buena revelación que te lleve al clímax final. Hay unas cuantas, eso, ¿no? Hay unas claro, cuantas. bueno, Y, este bueno, sí. y hay unas cuantas escenas muy espectaculares que no sé si son, pero tampoco vamos a citarlas, pero que los que lo hayan leído saben de cuáles se podemos estar hablando. No sé si esas tú te las planteas claramente como aquí me va a lucir, esta va a ser espectacular, esta va a llamar mucho la atención, o es ese desarrollo que vas haciendo el que te lleva a que esto va a ser. Al final, con eso que tú decías del ritmo, yo hay veces que no sé exactamente qué tiene que salir ahí, pero sé que tiene que pasar algo que narrativamente tiene que tener una carga mayor que lo que ha venido antes. Entonces, por ejemplo, en el primer contrapaso, cuando tiran el periódico al final, yo de primeras tenía pues lo que se hacía en la España de Franco, que eran unos en una moto tirando tabillas. Pero claro, lo dibujé, o sea, ni lo dibujé, hice ese y yo decía, pero qué bajona, por Dios, esto, estás ahí, que venimos de hora y tal, y están tirando el periódico ahí, que parece como, yo qué sé. Parece repartidos de publicidad, ¿no? Casi, casi. Y era una bajona y venga, y entonces ahí vi con los libros de Servando Rocha y con lo del el mortero este claro. de la... Y de Kiko Sabaté. Y entonces me gustó mucho la idea, dije, jo, es que esto visualmente es fenomenal. Y entonces eso, sabes que tiene que haber algo mejor. Y entonces muchas veces no pasa, ya te digo, hasta que casi estás, que tienes que entregar el álbum. Igual lo tienes el álbum entero coloreado y todavía no he hecho eso porque no he encontrado... Sí, sabes, por lo menos sabes que no lo tienes, no sabes, claro, que eso no es. Sabes que, exacto, sabes que no es. No sabes lo que es, pero que lo que hay no es. Y cuando ves lo que es, lo tienes clarísimo, ¿no? Que lo has encontrado. Normalmente sí. Yo me cuesta y de hecho soy muy incomprendida por los amigos por eso, porque hasta que no veo lo que es, no... O sea, en el primero, por ejemplo, me cuesta mucho abrirlo porque veo muchas cosas de dibujo que no me gustan. Pero claro, yo salía también de una temporada muy larga sin dibujar, tenía como que era como que yo hubiera tenido un accidente de coche y tuviera que volver a caminar, ¿no? Y entonces, pero bueno, a mí me parece que tiene ese valor, ¿no? Pero claro, lo miro y hay cosas de las que no estoy orgullosa, pero narrativamente, o sea, en lo que es todo el argumento y cómo está contado a ese nivel narrativo, sí estoy orgullosa, creo que funciona bien. Pero en el segundo, es que claro, ya te lo he comentado antes, pero vamos a hacerlo en público, lo hemos comentado muchos, que vemos un salto evidente. Así como ha funcionado el primero y ha gustado mucho y ha vendido muchísimo, el salto nos parece impresionante, tanto narrativamente como ambición, como densidad y gráficamente. Gráficamente igual era lo que era más lógico que pasara, ¿no? Sí, no, totalmente. Pero no ha sido solo en lo gráfico, o sea, ha sido en todo. Y hablando de eso, otra cosa que me interesa es, hablando del narrativo, tú has sido pues, el estilo de cómic europeo, evidentemente, tienes un estilo de contar historias muy clásico, que se entienda bien, muy cinematográfico, sí. Empezar con las escenas, un plano general, que la gente sepa dónde está. Pero no tienes miedo, ¿no? Cuando dices, aquí voy a hacer una cosa que igual no he visto ningún cómic europeo y creo que queda bien. Me llama cada vez más eso. Es verdad que en Contrapaso, por cómo es, por la característica que tiene, pues es difícil hacer cosas con el lenguaje propio del cómic, pero cada vez me interesa más hacer eso y salirme un poco de la narrativa cinematográfica que bueno, pues que la he hecho toda mi vida y me gustaría más explorar otras cosas. Si alguien lo tiene, puede mirar la página 153, 154, 155, aunque no las leáis, ¿eh? Aquí dices, esto es una cosa muy complicada, que lo voy a contar de una manera muy original y muy efectiva. Que no, bueno, pero eso se lo debo al señor Strowen, que contaba ahí en el domingo cómo puedes contar diferentes cosas y dice, pues qué guay. Y luego poca gente va a sacar influencias de Swarren. Claro, pero es que realmente yo creo que debes de poder sacar influencias de todo. O sea, a veces somos como tenemos demasiados prejuicios y eso hace que la diversión se reduzca un montón. Porque es que nada te va a volar la cabeza prácticamente si todo el rato estás leyendo las mismas cosas o haciendo las mismas cosas. El trabajo se convierte en algo hiperaburrido y yo es que lo de aburrirme lo llevo regular nada más y entonces
pues si no consigues ni hacer esas pequeñas cosas, normalmente además en género negro que siempre tienes, la de las revelaciones, que un tío no se sabe bien por qué, siente la necesidad imperiosa de explicar por qué han sido los crímenes y tal, y normalmente siempre es un tío ahí sentado, diciendo, ya hablando, y dices, bueno, si eso funciona mal ya en cine, es que en cómic es insufrible totalmente, entonces hay que intentar hacer algo. Y esos son los momentos precisamente de hacer algún tipo de pequeña... O sea, ahí es lo que hablábamos antes de, tú sabías que eso no lo podías contar con dos amigos hablando, ¿no? Digo, pues sabes que... No. Me costó mucho también porque, claro, no todo el rato hablan de las mismas cosas. Claro. Y entonces, pero es cuando se va perdiendo y eso, queda negro, digo, jo, esto iba muy bien. Ahí vas perdiendo uno, vas ganando el otro. Y digo, pues mira, esto funciona. Pero claro, te toca verlo, es una cosa que, por ejemplo, yo no sería capaz jamás de guionizar. Eso es guión y dibujo a la vez, ¿no? Eso es una idea que tú tienes y que es luchar con la página para ver qué posibilidades te puede dar de eso, de contar de otra forma, de hacer que el sentido de la lectura sea también diferente, que es un riesgo además. Bueno, ahí las pasamos también con Álvaro, porque decía, a ver cómo nos salen las estas, porque como al final la edición la hemos montado nosotros y decíamos, porque tienen que conectar, que tienen que sepa conectar, que es una doble página, la mecánica es también... Pero volvemos a lo de antes. Yo creo que tú haces un ejercicio de honradez con el lector, de decir, yo soy una persona adulta, y tengo un TVO para una persona adulta, si la primera vez no se ha dado cuenta que sigue para allá, que lo vuelva a mirar. Hombre, y no pasa nada. Si no los pillas a la primera, lo pillas a la segunda. No. Yo la primera vez te juro que no lo vi, porque hice ti, porque y dije, claro, porque pues no, así no es. No puedo confirmar que no resulte herido, no lo he podido leer sin problemas. Eso me pasa continuamente cuando leo cómic, eso que es algo que no es ultra clásico. O sea, en el momento que te sales un poquito de ese registro, normalmente el cómic, que además a mí me parece una de las cosas interesantes del cómic, es que va a pedir tu participación. Claro, pero es que parece que si yo he tenido que volver a leerlo porque la primera no he aceptado, es un error tuyo. Y digo, claro, que eso es como el concepto muy clásico, ¿no? Si tú no me lo has dado todo mascado y yo en algún momento digo, ¿cómo va esto? Digo, a lo mejor no, a lo mejor tenemos derecho a exigir un poquillo y si el tío no lo ha pillado. Hombre, pues yo pienso que, a ver, es que yo como lectora también, al final te diriges un poco a lectores que crees que te son afines. A mí sí que me gusta que haya un poquito de algo, y si no me he coscado en ese momento, la relectura también me parece que no es un error, sino que es un valor añadido al cómic, ¿no? Que encima que siempre nos estamos quejando. De hecho, eso me lo ha comentado más de una persona ya. Un doblete. Que contrapaso, aparte de lo que hemos hablado, de que evidentemente no lo cojáis pensando que lo vais a acabar en el momento que lo cojáis, porque esto va a durar más de una sentada, es un cómic que invita muchísimo a la relectura. Te lo has acabado y estás diciendo, voy a darle una semanita porque no quiero volver a cogerlo ahora, pero quiero volver al menos a leer, ¿no? Y eso yo creo que dice mucho, ¿no? A favor de la obra. Bueno, vamos a cambiar, porque igual si la gente dice, ¿qué rollo? Me estáis explicando la técnica, yo quiero hablar del TVO y lo que pasa, que he visto risas de que sí. ¿De qué va Contrapaso? ¿De qué estás hablando? Pues... Porque no es de un asesino. No. A ver, yo creo que en realidad de todo lo que se habla es de la libertad. O sea, es una especie de observación de las libertades y de cómo se conquistan y de cómo se pierden. Yo creo que es un poco de todo lo que va. Y en los diferentes ámbitos, ¿no? Pues en la cultura, en los derechos principales, pues como tener eso, una vivienda, o dónde está la frontera de la libertad y la seguridad. Todo ese tipo de cosas que ahora vuelven a estar muy en cuestión, ¿no? Parece que... Totalmente en cuestión. ¿Verdad? Sí. Como que parece que en algún momento hubiéramos fallado y vivimos muy mal, pero en realidad no vivimos tan mal y no sé por qué estamos queriendo... Estamos tan agobiados con... ¿Verdad? Sí, y no estamos... Sí, pues ahora que hay tanto nostálgico también, yo quería hacer un ejercicio casi de estudio personal de cómo se vive cuando las libertades te las van marcando, ¿no? Dicen, pues esto sí, pues esto no. Y muchas veces de manera arbitraria, claro, porque era algo que mucha gente ha repetido y haces hablando como un panóptico, ¿no? Es hacer la libertad en prácticamente todos los terrenos que puedes tocar, ¿no? Claro, pues en todos los terrenos que tiene un ser humano, pues desde a quién quieres,
cómo te vistes, qué haces con tu tiempo libre, si vas o no vas a la misa, si vas o no vas con gente de tu sexo, tus ideales políticos, lo que piensas, cómo ejerces tu profesión, el patriotismo, incluso, es que exacto, literal, lo citas a quién clásico. perteneces, ¿no? Claro. Con quién te mezclas, todo ese tipo de cosas. Y creo que lo más interesante no es que hables de esos temas, sino que yo creo que es una toma de postura que dejas muy pronto clara, quizá con los tres protagonistas, es que las respuestas no son nunca sí, ¿no? ¿no? Claro. Esto es color, humanos, pero hay muchos grises, ¿no? O sea, que las cosas son complejas, que uno puede ser un falangista y ser una persona de bien, o por lo menos ser una persona que tiene unos principios y que trata de ayudar a su gente. Ser una persona equivocada. Yo además puedes estar equivocado y no ser un sinvergüenza o un... Sí, ser equivocado con un fuerte ideal. Por eso a mí me parece que realmente uno de los riesgos grandes que tenemos ahora mismo es eso, es lo de darle a los ideales más peso que al pensamiento crítico. O sea, hay que dudar hasta de eso. Lo hablábamos tú y yo antes. O sea, cuando ya te sale el justiciero y dice, tal, es que estos ideales, mato por ellos y mato hasta a mi hermano y tal. Dar una pensada, porque, claro, dar una pensada que ahí igual hay algo que no está funcionando, porque yo ahora lo veo en gente que aprecio un montón y que hablando de ciertos temas no los reconozco. Me cuesta muchísimo y dices, yo sé que no son así o parecen despiadados, fríos, y no acabas de entenderlo y vas viendo que además cada vez hay más incomunicación porque hay temas que ya no tocas porque como te quieres mucho, pues no razonas y se va retrayendo la razón y se va imponiendo el sentimiento. Entonces al final los tuyos los quieres porque son cercanos, pero a ese no le quieres porque no está cercano, no le has humanizado lo suficiente y entonces vas como repartiendo el amor por carnet de cercanía. Y todas esas cosas son muy peligrosas y ahora están sucediendo de nuevo. Y yo creo que lo tratas con casi todos los personajes, pero sobre todo los principales, que son personajes que se equivocan, que se dan tortas, que a veces no tienen claro para dónde van o qué están haciendo, ¿no? Y esa falta de certeza, ¿no?, en los personajes igual es parte de lo que define esa complejidad, ¿no? Esa humanidad, ese poder identificarte con ellos. No sé si eso es algo buscado, que me da la impresión de que sí, claro. Yo intento que sean muy humanos, entonces sí que intento observar y... A ver, yo tengo, por ejemplo, más indulgencia con los personajes que con la gente de verdad. Luego yo son tuyos. En la realidad me cuesta y en cuanto veo ahí algo, pues lo que hago es poner tierra de por medio. Pero sí que es verdad que creo que es que la gente somos así. O sea, es que estamos llenos de contradicciones, podemos ser capaces de crueldades que en frío no seríamos capaces, o de incomprensiones, de falta de piedad en algunos momentos, y la gente más buena, yo creo que así villanos, que los hay, pero que no son la gran mayoría de los seres humanos. La mayor parte de los seres humanos es gente, desorientada, yo creo, en muchos casos. Bueno, tampoco queremos extendernos mucho, pero necesito un par de cositas. Primero, al hablar la trama, en general, ¿tú tienes muy claro a dónde vas, cómo va a acabar el tercero? ¿Qué está pasando con las relaciones entre los personajes? Siempre se ha hablado de aquí hay una pareja que no sabemos si es una pareja o no. ¿Eso tú lo tienes claro o eres como muy soltarles y ver qué pasa? Pues tengo muchas reflexiones, o sea, porque voy viendo a ver posibilidades y cada vez me voy complicando más en cuanto a cantidad de posibilidades, porque por ejemplo con la historia de ellos, pues la verdad es que no sé cómo acabarla, porque pienso diferentes cosas que quedan juntos, que no quedan juntos, que tal y que cual, y voy viendo pros y contras de lo que quiero decir verdaderamente. Y entonces dices, pues es que a lo mejor esto que me va a satisfacer más, pero igual no es lo que yo quisiera decir. Y entonces necesito buscar igual otra cosa que parezca más, pero sin hacerles mucho daño, ¿no? O sea, les tienes demasiado cariño como para hacer lo que tenías pensado. Sí, yo que sé, les ves... Por ejemplo, aquí que contaba ya mucho de su historia,
y que me apetecía mucho contar cómo era también la época esa para la gente joven que tenía sus primeras experiencias amorosas, ¿no? Claro. Cómo pesaba, cómo ellos, incluso que son primos, acaban juntos casi porque no tienen acceso a nadie más. Claro. Entonces, claro, pues todo eso, dices, si te pones a pensar realmente cómo sería eso en la realidad, cómo serían personas que se quieren de verdad, que han encontrado a alguien que le quieren mucho porque es su familia, pero además la quieren porque ha sido su primer amor y tal, ¿hasta qué punto pueden querer también terminar juntos o no? ¿Cómo sería su vida después? Todo eso hay que valorarlo muy bien antes de darle su final. Claro, y encima que en ese sentido lo has tratado muy bien porque a los dos les has dado otra vida amorosa, no es que sigan solo en esa historia, sino que son más complejos, lo que hablábamos antes. Claro, ¿no? pero además tienen como sus necesidades físicas, ¿no? Y afectivas también, ¿no? Entonces, claro, no son... Yo no quería que Paloma fuera un personaje de cartón piedra, una mujer que está allí ella sola y que no necesita de nadie, y pues no, claro. Necesita un señor al que tampoco quiera muchísimo, pero que le dé una cierta seguridad, que vive sola, que haya un señor que pasa de vez en cuando, eso no se dice, pero es así, que haya un señor que pasa de vez en cuando, ahuyentaba mucho a personas que podían meterse en la casa. De hecho, vamos a aprovechar esto para un tema que creo que es evidente, que es el peso de los personajes femeninos, ¿no? Que no solo ella, sino pues Charo o la chiquita, que no sé si al final le pusiste nombre a la niña. No, a la niña no tiene nombre. Que, sí. Evidentemente, bueno, o incluso la escena del fútbol que sale al final, hay una escena de machismo en un partido de fútbol, etcétera, que creo que está basada en un suceso real. Sí, vamos, eso es la historia de Juanita Viernes, de Joana Viernes, que fue fotógrafo deportivo, porque es un poco la historia también de la niña forense, que está basada en una forense verdadera, lo que pasa es que no fue tan joven, ¿no? No fue en los años 50 cuando era niña, pero sí que fue la forense que a mí me ayudó con el primer contrapaso y que me contaba eso en un momento dado de la conversación. Dijo, yo cuando iba a levantar cadáveres con mi padre a los 13 años, y yo me quedé tan alucinada. Sí, y le dije, bueno, pero tal, y me lo explicó, y digo, ¿y puedo poner un personaje así que va con su padre? Y dice, sí, no, a mí eso me sacaba de la cama y nos íbamos allí, porque yo tuve una vocación muy temprana. Y claro, y con 13 años ahí se iba con su padre le parecía lo mejor de este mundo. Es verdad que eso ya era en los años 60. Pero era lo mismo, o sea, te juro que me parecía una fantasía que muy chula, que quedaba muy bien, que ese personaje, que le daba un toque gracioso, pero dije, vamos, a inventada al 1000%. La doctora Chus Buitrago del Centro Nacional de Toxicología es ella. Y que Joana Viernes le pasaba lo mismo. Y estas chicas tuvieron la suerte de que sus padres, en vez de decirles, no, pues tú no puedes estudiar, no, pues tú no puedes hacer nada, cuando ellas dijeron, yo quiero seguir tu profesión, pues las cogieron y dijeron, claro que sí, y para adelante vamos. Y entonces el padre de Joana Viernes la mandaba a los partidos y ella lo contaba, que vamos, que era pisar el césped, y que normalmente le decían, eso no, aquí no, que esto es para los fotógrafos. Y decía, pues fotógrafo soy. Es que estoy todavía con Charo, con la... Bueno, es que eso es la historia más fantástica del mundo, vamos. Me dicen, dime que es mentira del tema. No, yo igual decía, lo puse en el primero, ahí lo puse tal, porque digo, es que nadie se lo va a creer. Esto que es una niña que va con el padre, pero claro, es que a mí no se me hubiera ocurrido. Me lo tuvo que decir ella... Oye, pensar que eso podía existir. Sí. Otra cosa que me gusta mucho son las escenas familiares que haces. Esa mezcla de caos, anarquía y mucho amor en esa familia que se ve que hay. Esa figura del padre, que sí que hay una distancia, que sí hay una figura de autoridad. ¿Cómo se llama la chica? Que es la señora... Domi. Sí. Y todo esto... no sé si esto más que documentación está basado en hechos reales. Bueno, sí, faltan los gritos que hay en mi casa normalmente, pero por lo demás sí, el caos total. Faltan cosas por el suelo en esa casa, yo creo. Pero eso te lo quitaste por no dibujar, de hecho. Sí. Bueno, yo como sé que vas a tener que firmar mucho, prefiero pasar, si alguien tiene alguna preguntilla que hacer, un par de preguntas, tampoco quiero irme mucho más allá en el tiempo. Sí. Me gustaría saber cuáles son tus influencias, qué te inspira, en fin, autores. Sí, a ver, influencias, digo, para que los que luego lo oigan, que no sé, influencias gráficas y de todo tipo, vamos, y te inspira.
A ver, yo cuando empecé a plantearme hacer un cómic yo sola, venía de un montón de años de no dibujar, pero como 15. O sea, mucho. Me había ido a casa a criar a mis niños y entonces dibujé muy poco. Y entonces, además venía de la animación en la que te dan siempre una biblia gráfica. Entonces andaba un poco perdida de que... Y al estilo. Claro, es que no tenía ni estilo, ni ahora todavía creo que estoy en proceso. Y entonces, pues bueno, pues vas buscando gente que te gusta y que crees que le puede ir, sobre todo que le puede ir a la historia. A mí me encantaría atender a eso que decía Brecha de hacer con cada historia, buscar un estilo diferente, porque es lo más bonito que yo pienso en tener que dibujar toda la vida como Contrapaso y me entra una angustia. Y el tercero y el último, que dibujas así, ¿no? Sí, totalmente. Porque yo es que más es eso, yo no puedo estar siempre en el mismo sitio. Y también me gustaría hacer otras cosas, ¿no? Y decir, jolín, pues cómo molaría eso, ir modificando. Entonces aquí pues sí que cogí unas cuantas personas del cómic clásico, Franco Vega, pues Ana Miralles, Juanjo Guarnido, Gibrat, que me gusta mucho, ¿no? Casi Gibrat va pesando más porque me gusta cómo utiliza la luz y esa nostalgia que tiene. Y entonces, pues bueno, voy teniendo un poco a eso también casi para intentar aprender un poco de ellos y ver cómo todo eso en algún momento, que es mi idea futura, va tomando forma y sale por otro lado. Pero casi es que me gusta más que sea como un vehículo de aprendizaje para mí que el andar buscando mi propia voz y esas cosas, porque hasta que dudo que la tenga. Bueno, tu voz es esa, ¿no? El ir buscando. Pero no te obsesiona, ¿no? Que tu estilo sea más depurado, más de esto, que tira más allá. Es lo que hemos estado hablando. Las energías que tienes son las que son. Y cuanto más mayor te haces, menos energías hay. Entonces, para ser un maestro del dibujo, hay que vender el alma al diablo. O sea, la inversión de todo, de energía, de tiempo, de mirarte a ti mismo todo el tiempo, es enorme. Y a mí no me compensa. Pero es que la pregunta sería, ¿tú quieres ser una maestra del dibujo no, o una maestra del cómic, no? No digo que... Exacto. Pero digo, yo tu aspiración mí, es yo otra, quiero ¿no? contar cosas. Quiero contar. Y creo que, o sea, lo que es esa maestría, no sé qué, sé que hace falta para el academicismo algo que yo ahora mismo no lo he podido dar nunca, ni he querido, yo creo que es ni siquiera en animación y que ahora en cómic mucho menos. O sea, no, pero es que creo que tus preocupaciones son otras, ¿no? Hombre, sí, eso que estabas diciendo de buscar formas de contar, sí. ¿no? El lenguaje tiene tanta... Ahí está. Hay tanto por... ¿no? Todavía queda mucho, ¿no? Hombre, ojalá y se me ocurrieran más cosas y yo qué sé, y al cambiar de estilo me desbloquee y vaya perdiendo el miedo y todo eso, porque a mí es lo que me interesa verdaderamente. O sea, es que no me interesa mirar Contrapaso 1 y decir, cómo me quedó esta viñeta, qué bien tirada está esa perspectiva. Que va, me interesa el camino que he hecho de ese a este. Y el camino que haré de este al siguiente y cuando cierre todo decir, nunca más. No, en serio. Y que pasen unos años y poder leerlo sin agobiarte. Eso, ¿no? Y encontrarte, y cómo eras, y cómo, porque al final si es que es casi una terapia, es un autoconocimiento, decir, jolines, mira cómo me expresaba, porque entonces yo era de esta manera, y ahora no lo haría así. Y eso es muy guay, es como ver los primeros dibujos que hacías cuando eras adolescente, ¿no? Esas cosas. Pero igual en esos dibujos hay cierto pudor al verlos ahora con Contrapaso 1 o con Contrapaso 2, igual está más reciente. ¿Te pasa o estás orgullosa ya ves que lo que has hecho tiene el valor que la gente te da? ¿O a ti te cuesta todavía? Cuando he visto he estado más orgullosa, porque había mucho menos duda de lo que tú dices. O sea, ya se veía que los personajes también estaban más sólidos, que todo era más sólido, ¿no? Entonces, bueno, pues ves esa... Y cuando me llegó a casa, que cuando me llegó aquel, pues me lo mira como, madre mía. Pero pues vas viendo eso, ciertas cosas que dices, pues hay un camino que verdaderamente sí te deja un valor ahí importante. ¿Eso qué significa para el tercero? ¿Es mucha responsabilidad o al revés, porque ya estás tranquila por el 2? ¿Cómo estás? Yo es que lo que te dije, no lo pienso, porque como lo piense no lo hago. Pero hay otra cosa también, que es que intento desdramatizar mucho las cosas. Cuando te haces mayor, yo empecé en el cómic con 50 años casi. Ahora tengo 55. Y físicamente también eso es una cosa. Empiezas a ver peor, empiezas
a que los reflejos son diferentes, pensar te cuesta más. Entonces todo eso, pues un día te deprimes mucho y tal, pero luego dices, pues es o te pasa la vida deprimiendo o sigues haciendo como estás en ese momento. Claro. Y entonces, como es lo que más me gusta ahora mismo, pues adelante con los faroles y lo que salgas. Que tengo ya una presbicia que me sale todo súper raro, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabes? De momento no hay tanta, ¿eh? Por lo que Eso, hemos eso. visto, no. Hay buenas lentes. Sí. Bueno, cerramos. ¿Hay alguna pregunta previo? Cuando hablas muy bien de temas de fondo, pues de la época, el tema de represión, el GTBI, etc. ¿En algún momento has dicho, jo, quiero hablar de este tema o meterlo, pero no veo, o sea, no es el momento, o como que dices, buah, igual no lo meto porque no me atrevo a ello, o te lo contrario, joder, lo voy a meter porque esto sí, hay que meterlo, hay que hablar de ello, que se vea la situación que ha habido? Yo tengo que ver que se puede relacionar bien. O sea, por ejemplo, en este, que una de las cosas que más me gustan es lo de la historia de Vicentito, que además me gustaría recuperarle para el 3. Eso tiene que relacionarse bien. Entonces, claro, a mí una cosa que me encanta es lo de mezclar las historias, o sea, de que coges a Lenoir en la misa, que va a Chicote, que tal, que acaban en... Emborrachado. Claro, que acaban en el cine, que ya estás hablando de cine, Que pasa lo que pasa. Exacto. Que pasa lo que pasa. Que Y estoy yo acaban ahí donde adelante, sí. acaban. Y todo eso, porque realmente, que es otra de las cosas difíciles de creer, que el cine donde se encontraban todos los homosexuales en Madrid esté a un paso de la Dirección General de Seguridad, porque es que está a un paso, es que se ve desde la puerta, que ahora es un bingo, ¿no? Pero lo ves. Y yo llamé a mi padre además, digo, porque todo eso que lo lees, digo, pero mi padre era... Sí, claro, mi padre era entonces botones, allí en la Gran Vía tenía 15, 16 años. Y dije, oye papá, en el 56 y tal, el Carretas era verdaderamente un cine donde decía, hombre, pues claro, dice, si tú te metías ahí sabías a lo que ibas. Y entonces, pues ya vas con esa seguridad de que sí que estás relacionando bien las cosas, aunque toda ficción es forzar un poco la máquina. Pero dice John, ¿hay alguna cosa que no hayas metido y que tienes guardada porque no te ha encajado? ¿O lo has logrado meter todo lo que querías? No, yo voy y luego me voy olvidando de lo que no he metido, pero hay cosas que dices, jo, qué historias más flipantes o tal, pero si veo que no las puedo relacionar, sí que... O sea, es muy raro que pare la narración para contar una cosa que es así, un excursus. Por eso igual funciona también lo que decíamos, que es muy denso, pero que fluye, funciona, claro. sí. A mí es mi obsesión, sobre todo. Poder hablar de todas esas cosas, pero que en realidad sean ambiente, ¿no? Claro, que tú acabas en un sitio porque estás investigando y al final sigues a una niña, vas descubriendo una cosa y unas cosas te van llevando a otras, pero es como que vas acompañando a un personaje, se cruza otro, te vas con él, se cruza otro, te vas con él y vas descubriendo diferentes facetas de cómo era todo por aquel entonces. Y así nos ha fascinado. Jolín, pues muy gracias. Bueno, no sé si hay una ultimilla, bueno, yo creo que hay una más, si no vamos a agradecerle mucho a Teresa su presencia aquí, vamos a ir a lo que a algunos les importa más que la charla, muy mal. Y nada, un aplauso, muchísimas gracias Teresa. Muchas gracias.